¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Ya es viernes, terminando la semana, muy contento porque nos hemos llevado toda la semana hablando de las razones de inadmisibilidad y cómo éstas pueden afectar el proyecto migratorio tanto de un residente permanente como de un foreign national o de un extranjero. Empezamos el lunes mencionando las 11 razones de inadmisibilidad. Hay 11 tipos de inadmisibilidad. Eh, Mencionamos todas y explicamos cada una de ellas. Luego el martes explicamos la serious criminality. Recordemos que la serious criminality es un concepto que existe para materia migratoria, para el ámbito migratorio. También el miércoles hablamos de la inadmisibilidad por salud, cuando una persona puede resultar un peligro para la salud pública o puede resultar un peligro para la seguridad pública, y también cuando una condición médica o cuando la condición médica de una persona puede resultar excesivamente costosa para el Estado y entonces determina que la persona es inadmisible, la persona y el resto de su familia, ¿no? Ayer hablamos de los documentos que se generan cuando una persona se torna inadmisible. Hablamos de las removal orders, mencionamos los 3 tipos de removal orders que existen, cuándo se genera cada una de ellas y sobre todo las consecuencias que cada una de ellas trae en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Hablamos, si ustedes bien recuerdan, de la departure order, de la exclusion order y de la deportation order. Ahora, para cerrar la semana, vamos a tocar el tema de todo lo que tiene que hacer una persona para rehabilitarse, para poder regresar a Canadá a pesar de haber tenido un pasado criminal, después de que de que cometió el crimen, se le dictó una sentencia, pasó esa sentencia, y vamos a ver cuánto tiempo debe de pasar para que en los distintos casos una persona pueda regresar a Canadá sin récord criminal o sin ese candado de poder de poder regresar a Canadá. Miren, voy a compartirles mi pantalla. Vamos a ver, compartimos de esta manera. Y vamos antes de que les hable de la rehabilitación, voy a comentar, voy a comentar brevemente, de manera introductoria, porque es un tema muy amplio, los 2 tipos de crímenes que existen, o de formas de juzgar. Lo correcto sería las formas de juzgar a una persona que cometió un crimen, o la forma de dirimir o de desahogar estos eventos. Y son básicamente 2, que son las summary convictions y las indictable offenses. Summary offenses y indictable offenses. Es una gran división que se hace para los delitos o las faltas que son menores contra las faltas que son más graves, ¿no? Entonces, las summary offenses son, digamos, que las no graves, y las indictable offenses son aquellas que son graves. Ahora, también existen algunas ofensas o algunos crímenes que se llaman híbridos, hybrid offenses, y esto es que la autoridad o un juez podría determinar juzgar a una persona de acuerdo a una summary offense, es decir, de acuerdo a una falta no grave, o también by the way of indictment, que es por la vía del indictment, que es como si estuviera juzgando a una ofensa grave. Entonces, se les llama ofensas híbridas. Hay ejemplos, hay muchísimos. Nos pasaremos aquí 2 horas hablando de todas las ofensas que podrían darse, cuáles son summary, cuáles son indictable y cuáles son hybrid. Y no es el objetivo de este video. Lo que a mí me interesa es que en este punto sepamos que hay básicamente 2 tipos de crímenes, y que adicional a esos 2 tipos de crímenes hay una mezcla de los 2 que se llama hybrid.
Y lo importante que tú sepas es que cuando se trata de un foreign national, de un extranjero que comete una hybrid offense, una ofensa híbrida, entonces por default se le considera una indictable offense. Entonces, durante la semana he puesto algunos ejemplos, he mencionado algunos ejemplos de cómo un crimen que podría parecer menor se puede convertir en algo muy grave cuando el juez considera juzgar a esa persona por la vía del indictment, cuando podría ser una summary offense, pero son ofensas híbridas. Y bueno, esta página que estoy compartiendo en este momento, voy a darles el acceso para que en el caso de que quieran profundizar y leer lo que la ley dice en cuanto a las ofensas criminales o en cuanto a los delitos en Canadá, pues lo puedan hacer. Pero bueno, para efectos de la correcta comprensión de lo que vamos a hablar ahora, es importante que sepas cuál es la diferencia entre estos dos tipos de ofensas, ¿no? Entonces, ok, vamos a la parte de rehabilitation, que es la rehabilitación. Y como yo les mencionaba, una persona puede ser rehabilitada bajo ciertas condiciones. Hay algunos crímenes, algunas faltas que son tan graves y básicamente se les considera muy graves por el término de prisión que conllevan y entonces en ese caso no existe la rehabilitación. Pero para una enorme cantidad de ofensas existe la rehabilitación y esta rehabilitación se puede dar de dos formas, ya sea dejando pasar un tiempo que está perfectamente tipificado, ahorita vamos a hablar de los tiempos, o bien después de cierto periodo, entonces pedir una rehabilitación y entonces ya será criterio de la autoridad del gobierno de Canadá otorgarla o no otorgarla. Pero si en muchas ocasiones simplemente dejar pasar una cantidad de años específica va a hacer que la persona automáticamente se le considere rehabilitada. Entonces vamos a revisar este documento que me parece por demás interesante, ¿no? Primero define qué es lo que es rehabilitation. Vamos aquí, voy a señalar, voy a resaltar el párrafo del cual estoy hablando y lo que nos dice el documento es que la rehabilitación remueve las razones de inadmisibilidad criminal. La rehabilitación significa que la persona se ha dirigido a un estilo de vida estable y y en el cual es poco probable que esta persona pueda cometer un crimen nuevamente o pueda delinquir nuevamente. Y bueno, ¿qué ejemplos? Hay muchos, ¿no? Es decir, tanto hay criminales que nunca se rehabilitan, como también algunos criminales que tal vez en alguna etapa muy incipiente de su vida, a falta de madurez o malas influencias, cometieron crímenes y que después retoman el camino de la cordura, de la decencia y de la prosperidad y se rehabilitan, ¿no? Es decir, se alejan de todo ese... de todo ese ambiente criminal y delictivo. Entonces, aquí hay dos opciones para poder ser elegible para la rehabilitación. Y la primera es que el crimen se haya cometido afuera de Canadá y es importante que nosotros nos demos cuenta de la diferencia en cuando digo committed o convicted, que se haya cometido o que haya sido convicto, que son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, con la simple comisión de un delito, aunque no sea convicto, ya se considera que hubo un crimen, ¿no? Entonces, cuando es afuera de Canadá, entonces han pasado 5 años es decir, cuando pasaron ya 5 años desde que se cometió ese crimen, entonces podría ser elegible para la rehabilitación. Y lo mismo en el caso de que los crímenes cometidos fuera de Canadá han pasado 5 años, pero cuando ya hay una sentencia, son 5 años a partir de que a partir del último día de la sentencia que se haya impuesto. Y es bien importante también que recordemos que cuando se habla de un tiempo a partir de la sentencia, este tiempo considera sobre la sentencia dictada original
y no cuando se hace una reducción de esa sentencia. A veces las personas podrían lograr reducciones de la sentencia por buen comportamiento, por ejemplo, por cooperar con las autoridades en investigaciones, por cualquier cantidad de situaciones. Entonces, digamos que tal vez a una persona se le dictó una sentencia de 4 años y termina siendo 2 años y medio, ¿no? Bueno, el tiempo de rehabilitación va a contar a partir de que hayan terminado esos 4 años, aunque la persona nada más haya hecho 2 años y medio. Es decir, ese tiempo de reducción que una persona gana no se cuenta para efectos de rehabilitación. Si la sentencia que se impuso fueron 4 años, entonces 4 años tendrán que pasar, 4 años se calcularán para determinar la fecha en la cual empiezan a correr los 5 años para que sea elegible para rehabilitación en el caso de estos crímenes cometidos o convictos fuera de Canadá. Ahora vamos a revisar el primer supuesto que nos dice cuántos años deben de pasar para ser, el término correcto es deemed rehabilitated, ¿cuál sería la traducción de deemed? Deemed es considerar que ya está rehabilitado sin necesidad de pedirlo, ¿no? Pero por ahorita no recuerdo la palabra exacta, estoy seguro que hay una, pero deemed rehabilitated. Entonces vamos a ver qué dice. If you were convicted of an offense outside Canada that, if committed in Canada, would be an indictable offense punishable by a maximum term of imprisonment of less than 10 years. Si tú fuiste convicto de una ofensa afuera de Canadá y esa ofensa en Canadá sería castigable, ¿no? Castigable, es decir, el crimen, a la hora de equiparar el crimen que cometiste fuera de Canadá, tomamos el mismo crimen como si lo hubieras cometido en Canadá y ese crimen tiene un término máximo de prisión de al menos 10 años, de menos, no de al menos, fíjense, dos letritas cambian todo el significado, de menos de 10 años, que la sentencia máxima sea menos de 10 años, of less than 10 years, entonces vas a estar deemed rehabilitated, se te va a considerar automáticamente rehabilitado at least 10 years after completion of the sentence imposed. Pasan 10 años después de que completaste la sentencia que te hayan dado y entonces se considera que automáticamente estás rehabilitado. En el caso de cuando no quieres esperarte ese tiempo, pero quieres solicitar que se te rehabilite, entonces eres elegible para solicitarlo después de 5 años de que terminó la sentencia impuesta. Insisto, la sentencia que viene aparejada con el crimen y no la sentencia que realmente hiciste, que son dos cosas o podrían ser dos cosas distintas. Tal vez la persona no presenta buen comportamiento o no logra una reducción de su sentencia y de todas maneras le dieron 4 años, 4 años hace, ¿no? Pero aunque hiciera 2 años y medio, se va a tomar la sentencia máxima como si se hubiera hecho en Canadá. Luego tenemos el siguiente supuesto. If you committed an offense outside Canada that, if committed in Canada, would be an indictable offense punishable by a maximum term of imprisonment of less than 10 years. Entonces tenemos igual el mismo caso. Se va a considerar rehabilitado cuando pasen por lo menos 10 años a partir de que se haya terminado la sentencia y si quieres pedir una rehabilitación, entonces tienen que pasar 5 años, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Ahora, vamos a ver el caso de el tercer supuesto que dice, if you were convicted of an offense or you committed an offense outside Canada that, if committed in Canada, would be punishable by a maximum term of imprisonment of 10 years or more, aquí ya nos está hablando de una ofensa que en Canadá podría ser castigable, que se podría castigar con una prisión máxima, con un término máximo de prisión de más de 10 años. Entonces estamos hablando aquí ya de serious criminality, de cosas realmente serias y nunca se te va a considerar rehabilitado, nunca. Simplemente no aplica el término rehabilitación automática
precisamente el crimen que cometiste fue, la sentencia de ese crimen en Canadá sería de más de 10 años. ¿Y cuándo eres elegible para aplicar para rehabilitación individual? 5 años después de que hayas acabado la sentencia, lo cual me parece un absurdo. Es decir, es por demás darse cuenta que esta solicitud de rehabilitación pues, va a ser negada. Es decir, si nunca se te va a considerar que estás automáticamente rehabilitado, ¿por qué a los 5 años, solamente por pedirlo, se te podría considerar que estás rehabilitado? Entonces, es simplemente la ley lo contempla, lo contempla así, pero pues, para mí es un despropósito, ¿no? Simplemente una persona que comete un crimen para el cual existe una sentencia de más de 10 años, una sentencia máxima o un tiempo de prisión máximo de más de 10 años, entonces simplemente es una persona que no puede regresar a Canadá jamás, ¿no? Que es el caso de serious criminality. Entonces, bueno, para finalizar, aquí nos pone un supuesto más y que dice, if you were convicted for 2 or more offenses outside Canada that, if committed in Canada, would constitute summary conviction offenses. Si cometiste dos o más crímenes, pero de los menores, ¿no? De los summary offenses que hablamos al principio, entonces se va a considerar que estás automáticamente rehabilitado después de 5 años de haber terminado tu sentencia y no eres elegible para aplicar para rehabilitación individual, porque de todas maneras tendría que pasar 5 años para que fueras elegible y cuando hayan llegado esos 5 años estás automáticamente rehabilitado. Entonces, obviamente no aplica aquí la posibilidad de solicitar una rehabilitación, una rehabilitación individual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los crímenes que se cometen dentro de Canadá? Porque ustedes se dan cuenta, todo lo que mencionamos aquí son crímenes que se cometen fuera de Canadá, ¿no? Vamos a recordar aquí, este es el primer supuesto, outside Canada. El segundo supuesto, outside Canada. Todos estos. Y ahora nos menciona qué sucede con los crímenes que cometes dentro de Canadá. Y vamos a darle lectura. If you have a criminal conviction in Canada, you must seek a record suspension. Antes se le llamaba pardon. Si tú cometiste un crimen en Canadá, debes de pedir una suspensión de récord, anteriormente llamado perdón, de este organismo que es la Parole Board of Canada, before you will be admissible to Canada. Y nada más, ¿no? Y bueno, de ahí te lleva a otras secciones que me parecen también muy interesantes y que puedes consultar. A mí continuamente me preguntan qué hay de esta cuestión criminal, ¿no? Tal vez personas que hace muchos años tuvieron algún detalle, alguna falta, ya sea en Canadá o en sus países de origen, y tienen esa preocupación sobre si su futuro en Canadá podría haber terminado, ¿no? Entonces, bueno, es interesante meterse a la ley y poder ver exactamente cuándo sí, cuándo no, lejos de asesorarnos o de escuchar a personas que hablan en los foros o los casos personales de conocidos y todo este tipo de cosas que podrían desvirtuar totalmente, porque cada caso se trata en lo individual. Entonces es bien importante que conozcas la ley, cómo está la legislación redactada, para que sepas realmente cuál es tu situación frente a un proyecto migratorio de Canadá, si tienes este tipo de antecedentes. En resumen, la rehabilitación existe, si bien cometer un crimen en Canadá o fuera de Canadá es grave para un proyecto migratorio. También hay formas de superarla y estas formas tienen que ver básicamente con la gravedad de la falta, pero sobre todo con el tiempo de sentencia efectivamente impuesto, no efectivamente realizado, no efectivamente cumplido, sino efectivamente impuesto, que sobre todo tienen que ver con el tipo de ofensa que se cometió, si es una summary offense o una indictable offense, y con el tiempo de sentencia impuesta.
Entonces, dependiendo de eso, tendrás ya sea 10 años a partir de que terminó el último día, a partir de que transcurrió o que se cumplió el último día de la sentencia impuesta, cuando se trata de delitos graves, o 5 años a partir de que se cumplió el último día de la sentencia impuesta cuando se trata de delitos no graves. También para aquellas ofensas que se cometieron dentro de Canadá existe la solicitud del record suspension, que anteriormente se llamaba perdón, ¿no? Pues bueno, vamos a dejarlo aquí, amigos. Les pido por favor que si tienen algún comentario me lo hagan saber. Si tienen alguna pregunta específica, voy a poner los enlaces por si les causa curiosidad meterse a revisar los enlaces oficiales. Cualquier pregunta me la ponen aquí, yo contesto todos los comentarios entre 24 y 48 horas. Típicamente me va a dar mucho gusto leerlos, por supuesto contestarles, ayudarles en lo que pueda y les agradezco el tiempo, la confianza y les recuerdo que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.